ATP. Muy bien. Es algo que yo ya les venía trabajando, veníamos trabajando hace muchos años ya, desde que me conocen, pero realmente hay un gran problema, muchachos. Y el problema es que realmente, así como yo le dije a la profe Angélica el viernes, ustedes son tal vez el curso más pilo que yo he tenido, pero tienen un grave problema, y es que no estudian. Hay cosas que uno necesita repasar para poder comprender una información de verdad, ¿sí? Entonces, si yo les digo, les acabo de decir, mostrándoles esto, esta imagen de acá, mostrándoles esto, les acabo de decir que la mitocondria hace X proceso, y si les digo por qué acá hay mitocondrias y me responden otra cosa, quiere decir que no están prestando atención, están muy dormidos, chiquillos, ¿cierto? O pues eso creo yo, porque pues lo acabamos de decir. Entonces yo voy a volver a hacer la pregunta. ¿Por qué en ese cuellito el espermatozoide necesitará mitocondrias? ¿Qué hace la mitocondria? Que lo acabo de escribir Sama, pero necesito que alguien más me diga. Y lo acabo de leer además. ¿Qué hace la mitocondria, mis niños? No, nada. Muy bien, Valentina nos escribe acá, ¿cierto? Las mitocondrias para poder respirar oxígeno mientras ocurre la fecundación. Bueno, no solo para eso, sino para moverse. Necesito que anoten esto y les voy a hacer un examen en el cuarto periodo de todo lo que vimos en todo el año, ¿listo? Porque no están estudiando, ¿listo? Y entonces si nosotros, incluso así estamos en lo virtual, tenemos que estudiar. O sea, la magia de esto es que, y no que estudiemos solo para sacar una nota, sino para que vean la importancia de esto, ¿sí? Si yo no entiendo qué hace una mitocondria, no podría siquiera pensar en opinar del coronavirus. Nada, nada. No podría pensar siquiera en hablar de espermatozoides, nada, que no entiendo la mitocondria. Lo que uno ve es que las personas entran en caos, en crisis del coronavirus y todos estos problemas que dicen en televisión, pero no entienden nada del cuerpo, muchachos. Entonces terminan creyendo las mentiras que nos dicen en los noticieros. Terminamos creyendo que realmente son los pulmones los que hacen respiración. O peor aún, creemos que la respiración es sencillamente meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. ¿Sí? Lo cual es un gravísimo error porque le preferimos creer a los medios de comunicación que a los mismos profesores que sí estudiamos ese tema en específico. ¿Ven el problema? ¿Comprenden la situación tan grave que implica no estudiar? Uno no estudia solo para sacar buenas notas y ya, sino uno estudia para comprender el mundo de otra forma, como nos la muestran los videojuegos, como nos la muestran los medios de comunicación, como nos la muestra el internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de la mitocondria va a ser muy importante porque es que la mitocondria va a ser un proceso, y esto lo van a notar claro, conciso. La mitocondria es el organelo celular, como lo acabo de decir, que se encarga de la respiración. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿qué es respirar? Así como nos dice Sama. Respirar es la producción de energía química o ATP. Sin embargo, tengo que hacerlo un poco más desmenuzado porque creo que ustedes no están entendiendo la idea. Entonces vamos a ver qué es una mitocondria. ¿Listo? O sea, me tocó volverme un poquito a sexto, no se preocupen, es para que todos logremos entender qué es lo que está pasando dentro de la célula. Entonces, si usted mira la mano que se le acabó de desaparecer a Paloma, ¿sí o no?
Si ustedes miran todas esas manos, mírense las manos en este momento, ellas están conformadas por millones y millones y millones, ustedes no se imaginan, o sea, el cuerpo está conformado más o menos de 2 billones de células, el cuerpo humano, 2 billones de células. Y cada una de esas células que conforman esos 2 billones de células de nuestro cuerpo, cada una tiene mitocondrias. O sea, el oxígeno que pasa por los pulmones al sistema circulatorio, el sistema circulatorio, las arterias, lo tienen que llevar a 2 billones de células, imagínense, 2 billones de células para que esos 2 billones de células puedan hacer la respiración. O sea, la respiración no solo se da en los pulmones, sino que la respiración es un proceso que se da en la mitocondria y es para obtener energía. Entonces, miren la mitocondria, y la mitocondria lo que hace es estar ahí en la célula lista, y cuando llega a ella la glucosa, que la obtenemos comiendo, ¿cierto? Lo que comemos se vuelve glucosa y llega a la mitocondria, y también llega el oxígeno. Acá, en estas dos, el oxígeno y la glucosa, perdón, se reúnen en la mitocondria, la glucosa y el oxígeno, y este organelo celular llamado mitocondria lo que hace es degradar la glucosa, destruirla, hasta formar pequeños paquetes que se llaman, ¿cómo? Que ahorita lo escribió Sama, y la profe Angélica también se los dijo al comienzo de la clase, de las clases. Muy bien, ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato, ¿listo? Y el ATP es lo que sale, es el producto de la respiración. ¿Y qué significa ATP? Pues el ATP no es más que energía, llamémoslo de otra manera. El ATP es la gasolina que necesita la célula para vivir. ¿Mm? ¿Listo? Es energía química, como escribe acá Valentina. ¿Listo? O como escribió Sam ahorita también. Energía química. Eso es la respiración. Entonces, si nosotros estamos acá sentados y nos levantamos esta mañana y nos bañamos o no nos bañamos o nos paramos, etcétera, es gracias a que cada una de nuestras mitocondrias hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Y cuál era el trabajo que tenía que hacer? Respirar. ¿Y respirar qué es? Producir energía. Si yo dejo de comer, pues me siento débil. ¿Por qué? Porque no está llegando la suficiente cantidad de glucosa a 2 billones de células, a los 2 billones de células que nosotros tenemos que comer, ¿cierto? Y tenemos que inhalar oxígeno para mantener 2 billones de células. 2 billones de células, o sea, no es cualquier cosa, ¿sí? Para pensar que solo sean los pulmones. Claro, profe, pero es que los pulmones son importantes. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, sino que los pulmones lo que hacen es entrar y sacar gases. Claro, los pulmones sí hacen intercambio gaseoso, que es muy importante, por eso las personas están muriendo, porque como los pulmones se están dañando, no pueden entrar oxígeno, y por tanto cada una de las células del cuerpo de esa persona que está enferma, ¿cierto? Se está muriendo, hasta que ya el cuerpo colapsa porque no está produciendo ATP, la mitocondria de cada una de los 2 billones de células que tiene el cuerpo, ¿sí? Entonces, ya habiendo explicado esto, que lo vimos hace 3 años, lo vimos el año pasado y este mismo año también lo vimos, volvamos a esta imagen. ¿Por qué necesita el espermatozoide mitocondrias en ese cuellito? ¿Seguimos sin entender? Valentina dice, energía química para poder respirar oxígeno mientras se mueve. Listo. Entonces, con el oxígeno y con la glucosa se hace un proceso llamado respiración. O sea, nosotros como tal no respiramos oxígeno, ¿sí? Sino que más bien el proceso donde la glucosa es degradada por el oxígeno, o sea, es destruida por el oxígeno para obtener ATP.
A ese proceso lo vamos a llamar respiración. ¿Listo? Espero que estoy escribiendo con el mouse, entonces soy reimpedido. Listo. Lo vamos a llamar ATP, ¿cierto? A ese proceso como tal lo vamos a llamar respiración. Entonces, como ustedes han visto, el espermatozoide mueve ese flagelo, mueve esa colita. Y mover eso implica energía pura. O sea, implica energía química. Entonces las mitocondrias están en ese cuellito porque cuando haya una eyaculación y el espermatozoide tenga que moverse, pues necesita gastar mucha energía hasta llegar allá, hasta llegar a donde está el óvulo, porque recuerden que el óvulo no se encuentra en el útero, sino que está en la trompa de Falopio, ¿sí? Entonces él tiene que nadar hasta allá y para eso necesita mover su flagelo muchísimo, hay que moverlo muchísimo. Entonces llega hasta allá, eh, generando ese movimiento del flagelo. Y es gracias a la respiración que hacen las mitocondrias en ese cuellito. Y acá en el flagelo, lo que se va a encontrar es el resto de organelos celulares que se van a acomodar en esa colita, en ese flagelo, para darle lo que necesita la célula. Por ejemplo, la vacuola, que es el organelo que se encarga de administrar el agua, va a tener allí lisosomas para obtener nutrientes, va a tener el resto del citoplasma acomodado allí, ¿cierto? En ese flagelo para poder darle movimiento a la célula como tal. Por eso es que se transforma de esa forma y no de otra, ¿sí? Para tener un proceso de, llamémoslo así, navegación. Y todas las partes están ubicadas en zonas específicas, no porque sí, sino porque es lo que realmente necesita esa célula para poder hacer la fecundación al final del proceso, ¿listo? Entonces, miren, acá mitocondrias para producir energía. Y en la parte más frontal, en la parte de adelante, va a tener el núcleo, que es el que tiene la mitad del material genético. Necesita estar bien adelante porque es lo primero que necesita hacer esa célula. Cuando llegue al óvulo, dejar su material genético y unirse con el óvulo para dar origen a un bebé. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? ¿O todo está claro como el agua del río Bogotá? ¿Todo está claro? ¿Seguros? Porque yo les preguntaré la otra clase y si tienen otra vez la duda, pues no sé qué hacer para obligarlos a estudiar. Es un problema de estudio, no más. No es que no sepan, no es que eh, no sean inteligentes, porque son los más inteligentes que he tenido. Es un problema de actitud, de querer estudiar. ¿Listo? A todos nos pasa en algún momento de la vida. Tranquilos. Entonces, miren, estos espermatozoides van a pasar por este proceso de la célula madre, por la meiosis salen 4 células hijas totalmente diferentes genéticamente, ¿listo? Entonces les voy a mostrar acá, miremos, no se verá. Ay, ¿dónde está? Acá, ya. Cerré esta imagen. A ver. Parece un hongo. ¿Parece que? Dilo. Parece un hongo. ¿Qué crees que es? ¿Un hongo? No. Adivina qué es. Mitocondrias. Espermatogénesis. ¿Pero qué es? Eso que estás viendo ahí, ¿qué crees que sea? Espermatozoides. Sí, ahí hay espermatozoides. ¿Pero qué crees que sea? O sea, si se están formando espermatozoides, ¿qué estamos viendo ahí? No sé. ¿Dónde se forman los espermatozoides? En las huevas. ¿Cómo le llamamos a eso decentemente? Testículos. Huevitas. No, testículos. Llamémoslo con el nombre que es, ¿listo? Testículos. Lo que estamos viendo acá es un corte de un testículo, ¿sí? Y lo estamos viendo como se ve en un microscopio, ¿listo? Así se ve el corte de un testículo en el microscopio. Entonces miren lo que estamos viendo en este momento. Pobre señor al que se lo quitaron. Seguramente estaba muerto casi siempre cuando se hacen estos cortes
las personas ya están muertas cuando les hacen eso. Entonces, pues creo que Pobres células. ya no les servían para nada, ¿no? O sea, ya para qué. Entonces, miren, este proceso que estamos viendo en esta imagen, ¿cierto? Se los voy a explicar acá. Porque se está dando alrededor. O sea, ¿qué es un testículo? Realmente, pues un testículo es un órgano, ¿cierto? Donde se producen las células sexuales, pero es como si fuera una manguera, ¿cierto? Enrollada hasta tener la forma de un huevito, ¿cierto? Por eso tiene esa forma. Entonces, vean, si nosotros hiciéramos un corte a un testículo, lo que veríamos serían muchos conductos como si cortáramos una manguera, ¿listo? Entonces, por un lado está un conducto, por un lado otro que da la vuelta, y por otro este que estamos viendo totalmente centrados, ¿listo? Ahí está. Entonces, las células madre se van a encontrar acá, ¿listo? Las células originales. Y entonces, cuando se empiezan a dividir, se van dirigiendo hacia el centro de ese tubo, ¿listo? Entonces, acá tenemos la meiosis 1, la meiosis 2, ¿cierto? Ya en este punto de acá, por acá, incluso acá, estos negritos de acá, tenemos lo que se llaman las espermátides, ¿cierto? Bueno, Valentina me dice, profe, una persona muerta, joven, por ejemplo, ya sea mujer o hombre, puede seguir produciendo células sexuales. Por un lapso de algunos días, sí, mi amor. El cuerpo humano sigue funcionando después de unos días de muerto, algunos de sus tejidos, hasta que deja de funcionar, porque recuerden que todo el sistema o todo nuestro organismo, ¿cierto? Necesita de todos los sistemas para que funcione. Entonces, por ejemplo, puede que los músculos sigan funcionando de cierta forma, sus células, porque tienen reservas de glucosa. Puede que se sigan produciendo células sexuales en los testículos, incluso se sigan madurando células sexuales en los ovarios, pero al cabo de unos días ya todo el sistema no se va a poder sostener porque ya no va a haber más ingreso de glucosa. Entonces, al cabo de unos días ya todo proceso va a dejar de existir. Pero sí puede pasar, claro, que las células, algunas de ellas, sigan viviendo. Así el cuerpo ya haya muerto, algunas células seguirán viviendo porque tienen reserva de glucosa y reserva de oxígeno. Entonces ahí ya pueden obtener ATP para seguir haciendo sus funciones. Hasta que ya no tenga más y el resto del cuerpo muera. ¿Listo? Profe, Dime. ¿usted recuerda cuando nos dijo que había un hongo que controlaba las hormigas muertas? Sí. Se lo olvidó mencionar que hay un bicho, algo chiquito, como una larva que mata a las mantis religiosas y las utiliza para llegar a un cuerpo de agua y cuando ya llegan, las deja de morir. Sí, ese no lo había mencionado. Es un parásito, ese sí ya como tal es un parásito, sí, es como una larva, es un gusano allí. Y sale cuando toca el agua. Hay muchos videos en YouTube incluso, o en redes sociales, donde ponen a las pobres mantis ya infectadas y están vivas. La diferencia, digamos, con el hongo es que el hongo mata al insecto o mata a la araña y la reactiva, ¿sí me entiendes? O sea, una vez muerta, Sí. eso es lo que hace el hongo, la mata, pero una vez muerta, hace que se mueva. Lo que hace el parásito es controlar a la mantis. O sea, el parásito lo que hace es se le mete al cuerpo y empieza a comerse los órganos, pero ella sigue viva. Lo que hace ese parásito es controlarla hasta llevarla a un cuerpo de agua y cuando sale, la mantis muere. ¿Sí me entiendes? Son dos procesos totalmente diferentes. ¿Listo? Bien, entonces acá lo que nosotros vamos a ver es que acá del borde de la pared de este tubo se van a formar las células madre y ahí hacia el centro van a empezar a formarse los espermatozoides por meiosis. Ya cuando nosotros vemos estas cositas así largas, son los espermatozoides que se están ubicando en el centro para salir del testículo, ¿sí? Pero cuidado con lo que voy a decir, cuando los espermatozoides salen en el testículo,
no solo salen cuando hay relaciones sexuales o cuando el hombre se masturba, etcétera, no, sino que ellas se van a acumular en otro lado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Listo? Bien, no hay ninguna duda entonces. Bien, muchachos, entonces yo les voy a mostrar cómo es que se está constituyendo. Ya se los mostré con la mujer, ¿cierto? Ahora se los va a mostrar el hombre. ¿Cómo es que está constituido este órgano reproductor o esta serie de órganos? Esto como tal ya es un sistema, ¿cierto? No, mejor dejémoslo así para que se vea la diferencia. Entonces, miren, nosotros vamos a tener varios órganos importantes acá. El primero de ellos va a ser los testículos, ¿no? Porque los testículos van a ser los que van a producir las células sexuales. ¿Listo? Ahora, sigan acá el recorrido de los testículos que producen las células sexuales que ya se los mostré. Recuerden que eso es un montón de tubos acá enrollados, o sea, solo un tubo supremamente enrollado que se comunica con todo y alrededor de ese tubo, ¿cierto? Es donde se encuentran los espermatozoides. Todo el tiempo nosotros estamos produciendo espermatozoides. Entonces acá tenemos, bueno, esta partecita que se llama el epidídimo, que es donde empiezan a salir los espermatozoides, y luego se van por el conducto deferente, ¿listo? Y se van a ubicar en esta parte que es la vesícula seminal, ¿listo? ¿Sí? Y se van a guardar los espermatozoides ahí, como reserva, ¿sí? Porque todo el tiempo los vamos a estar produciendo, ¿listo? Ahora, vamos a tener otro órgano acá debajo de la vejiga, ¿cierto? Que lo vamos a llamar la próstata. ¿Alguien sabe qué función tiene la próstata? Ahí de momento, alguien que sepa, si no, no, profe, no sé. Alguien que sepa. Bueno, la próstata tiene la función de producir lo que llamamos el semen. ¿Listo? O sea, el semen se va a producir como tal en la próstata. Es una sustancia, es un fluido que tiene muchos nutrientes. Muchas personas creen que el semen como tal nace de los testículos. ¿Listo? Pero no, eso es falso. Porque los testículos lo único que hacen es producir células sexuales, es decir, espermatozoides. ¿Listo? Es en la próstata donde se va a producir el semen. ¿Alguien sabe qué es el semen? ¿Alguno de los presentes sabe qué es el semen? Sin nervios, sin miedo, tranquilos. No, nada, ninguno sabe qué es el semen. Es un jugo. Sigue, sigue, dale, 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 sigue. Yo no sé nada más. Pues. ¿No sabes más? Dice, No, pero Valentina nos escribe acá, como un fluido el cual contiene espermatozoides, listo, muy bien. Entonces va a ser una serie de sustancias, Lucho dice, ¿es donde se generan los espermatozoides? No, recuerda que los espermatozoides se generan en los testículos, mientras que el semen se genera en la próstata. Entonces vean lo que pasa, antes de decirles qué es como tal el semen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un hombre va a eyacular, estos espermatozoides que se quedaron acá almacenados y este semen que se produjo acá en la próstata va a salir, ¿cierto? Por este conducto, ¿cierto? Y por la uretra es donde se va
a liberar, perdón, no a eliminar, sino a liberar, que es la uretra, ¿cierto? Y ahí es donde sale el semen. Sin embargo, en la próstata hay semen sin espermatozoides y en la vesícula seminal hay espermatozoides sin semen. Cuando el hombre va a eyacular, estos dos se unen para salir del cuerpo por el pene. ¿Listo? Entonces recuerda, los espermatozoides están en los testículos y el semen se crea en la próstata. ¿Listo? Ahorita veremos dos métodos anticonceptivos y el resto lo dejaré para la otra clase. Pero vamos a ver que el semen va a ser un fluido con una buena cantidad de nutrientes, ¿sí? Y va a tener o va a necesitar una buena cantidad de nutrientes porque los espermatozoides los necesitan para el viaje que tienen que hacer hasta la trompa de Falopio. ¿Cuál creen ustedes que sea el principal nutriente que tiene el semen? ¿Cuál creen? Muy fácil esa pregunta porque la hemos dicho hasta el cansancio. ¿Alguno? Chiquillos, ¿los asusté con el medio regaño que les hice o qué? ¿Cuál será ese principal nutriente? Les doy la pista completa. Tiene que ver con la respiración. Entonces, ¿cuál será el principal componente del semen? Muy bien, Heidi, excelente. El principal componente del semen va a ser la glucosa. Que conste, no lo dije yo. Lo dijo Heidi. ¿Listo? Es la glucosa. ¿Y por qué va a ser la glucosa? Pues porque los espermatozoides van a hacer un gasto tremendo de energía, ¿cierto? En todo su trayecto, en todo su recorrido, entonces necesitarán una gran fuente de glucosa y esa se las va a brindar el semen. Ahora, el semen no solo va a tener eso, ¿no? Va a tener sales, va a tener proteínas, va a tener grasas, va a tener agua, obviamente, pero sencillamente el semen es un fluido que va a ser muy dulce en el sentido que tiene glucosa. Ahora, va a pasar, y seguramente en muchos años, cuando ya sean mayores de edad y empiecen a disfrutar de su cuerpo y el cuerpo de su pareja algún día, y van a decir, venga, pero es que esto no sabe dulce, este man me mintió porque si tiene tanta glucosa, porque el semen no sabe dulce. Bueno, lo que sucede realmente es que, y voy a ponerlo con este ejemplo, imagínense ustedes a a los, a la papa, ¿cierto? Cuando ustedes comen papas, ¿cierto? Las papas a ustedes no les saben dulces, ¿cierto? Las papas a ustedes no les van a saber dulces, sino que las papas a ustedes les van a saber, digamos que con otra composición. A ver, voy a volver a buscar acá. Ahí. Les va a saber como más salado, ¿cierto? Diferente. Así usted se come una papa cruda. Pero la papa va a ser muy dulce para su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de glucosa, ¿cierto? Y eso se le llama almidón. Entonces usted puede que se coma una papa, pero si usted tiene diabetes, pues eso va a ser mortal para usted. Así su lengua no sienta el dulce, va a ser un fluido, un compuesto muy dulce. Lo mismo pasa con el semen, ¿listo? Tiene un montón de sales, etcétera, pero ese contenido que tiene el semen va a tener mucha glucosa. Acá Kevin dice, coma piña. Si ha surgido un mito, una serie de creencias alrededor de eso,
donde pues se puede, si usted come piña, pues entonces el semen le va a salir dulce. Y eso va a ser referido a qué principalmente. Pues va a ser gracias a la cuestión de, digamos que de los azúcares o los carbohidratos que tienen. ¿La piña qué carbohidrato tiene? ¿Cómo se llama el azúcar de la piña o de las frutas? ¿Cómo se llama? Muy bien, Valentina, excelente. Fructosa, ¿sí o no? Entonces también digamos que se ha generado esas creencias, mitos, etcétera, con la piña, con la ponimalta y con esto. Tocaría ver, ¿cierto? Y experimentar en un futuro cuando ustedes puedan si realmente eso es o no es así, ¿sí o no? Entonces, algún día cuando cumplan 18 años les quedará la tarea para experimentar y conocer su cuerpo, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues bueno, chicos, esta es como la estructura, ¿cierto? Ustedes ya saben que cómo se da el proceso de fecundación. Yo lo expliqué la clase pasada, la trampa de Falopio. Pero los espermatozoides, digamos que van a ser células también un poco más complejas que otras del cuerpo, ¿no? En el sentido de que necesita este movimiento, ¿cierto? Entonces pasa que cuando se da la fecundación, ¿cierto? Este espermatozoide pierde su colita y con ella pierde las mitocondrias. Esto ya se los había dicho, sin embargo lo repetiré. Nosotros respiramos gracias a nuestra mamá, porque las mitocondrias que tenemos en el cuerpo, en todas nuestras células, las heredamos gracias a nuestra mamá y no a nuestro papá. ¿Por qué gracias a nuestra mamá y no a nuestro papá? Pues porque cuando llega el espermatozoide al óvulo, lo único que entra a la célula, al óvulo, perdón, es esto, es el núcleo. Es más, el ADN, ¿sí? Ni siquiera nada más, solo el ADN es el que entra. Todo esto se pierde. Entonces las mitocondrias que nosotros tenemos son las que estaban en el óvulo. ¿Sí? Son las únicas mitocondrias que nosotros vamos a tener. No las da nuestra madre. ¿Listo? Bien. Ahora les voy a explicar acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo tengo. Entonces, les voy a explicar una cosa para terminar ya esta clase y el resto lo explico el día viernes, que ya les voy a dar la definitiva. Porfa, no se les olvide, esta semana, en cualquier día de la semana les voy a subir la autoevaluación. No se demoran haciéndola. ¿Listo? Solo me suben la nota, no me suban el Word ni nada de eso. Entonces, vean, ustedes van a tener varias formas de anticoncepción. Bueno, antes aclaremos dos términos. Ustedes recuerdan que yo hace tiempito ya les había explicado dos términos y quiero que alguno de ustedes me los diga. ¿Qué significa ser estéril y qué significa ser infértil? No, profe, mejor no. Dale. Pues, estéril, infértil es el que no puede tener hijos y estéril es el otro, al que no le sale. Creo que es así, no sé. Sí, ahí más o menos tienes la idea, sí. Una persona estéril es una persona que no produce células sexuales. Profe, Es decir, bueno. Dime, mi amor, dale. Bueno, es que le iba a decir, una persona infértil es la que tiene posibilidad porque produce tiene posibilidad tanto como no, porque produce muy pocas células sexuales, ¿sí? Ajá. Y una persona estéril no puede porque no las produce. Excelente, listo, eso es, ¿listo? Una persona estéril ya no tiene nada que hacer, o sea, nada que hacer porque no produce células sexuales, es decir, no produce ni óvulos en el caso de una mujer,
ni espermatozoides en el caso de una hombre. Ya, listo. En cambio, una persona infértil sí tiene, como nos acaba de decir Valentina, y como nos acaba de decir Moreno, sí tiene como cierta probabilidad. Produce células sexuales, pero estas células sexuales tienen algún daño, ¿sí? Tienen algo que está impidiendo que se pueda dar una fecundación. Entonces, para eso hay unos tratamientos, ¿listo? Sin embargo, nosotros podemos generar algo que se llama una esterilización por cirugía. ¿Qué quiere decir una esterilización por cirugía? En el caso de los hombres, cogen este conducto que se llama el conducto deferente y lo cortan. ¿Listo? Generando así, o impidiendo más bien el paso de los espermatozoides al resto de este conducto, es decir, al semen. ¿Saben cómo se llama esa operación? Donde les cortan acá. ¿Castrar? No, porque castración es Castración. cuando le quitan los testículos. Yo no estoy diciendo que le están quitando los testículos, yo estoy diciendo que le están cortando este conducto y ya. La vamos a llamar vasectomía, ¿listo? Muy bien, acá Santiago Rodríguez me escribió acá en el chat. Vasectomía, ¿listo? O sea, si le quitan los testículos totalmente, eso sí se llama castración. Pero si le cortan solo el conducto, que es una forma de planificación, se llama vasectomía. ¿Listo? Bien hasta ahí. Ahora, en el caso de las mujeres pasa algo similar también. Se puede hacer ese proceso, digamos, un poco similar. Entonces tenemos acá las trompas de falopio. A ver, esperemos que cargue, que el internet está súper rápido. Entonces tenemos las trompas de falopio y lo que se suele hacer es un cortecillo acá y otro cortecillo acá. ¿Listo? Impidiendo que los espermatozoides lleguen acá, ¿cierto? Y también que el óvulo pase esta zona. ¿Listo? Entonces, a eso le vamos a llamar ligadura de trompas. ¿Listo? Entonces, en el hombre es vasectomía, acá le vamos a llamar ligadura de trompas. Entonces, me pregunta acá Valentina, profe, ¿pero un hombre puede seguir produciendo semen después de la vasectomía? Vamos a ver esta imagen. Recuerda que mira lo que le están cortando al hombre es acá. Le hacen acá el corte, que lo que impide es la comunicación del testículo con el resto del semen. Pero recuerda que el semen se produce acá en la próstata. Es decir, sí. Solo que ese semen ya no va a tener espermatozoides. Pero la composición y digamos que el color y la textura y todo eso que implica el semen no va a cambiar. ¿Listo? Sino se va a seguir manteniendo igual, solo que no tiene células sexuales. Eso es lo que cambia. ¿Listo hasta ahí? Esos son dos métodos anticonceptivos. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta para no volvernos a conectar después de esto? Ya queda menos de un minuto, entonces si se acaba, no nos volvemos a conectar. ¿Listo? Bye. No hay nada, ninguna pregunta, nada. Listo, muchachos. Entonces no olviden el viernes decirle a los compañeros lo de la autoevaluación. Yo se la subo, no sé si hoy o mañana, no sé. Pero ahí va a estar. Listo, para que la hagan. Solo es que me suban el número, no me van a subir el documento en Word.